El seminario número 5 lo hemos dejado para algunos métodos específicos y algunas metodologías y técnicas específicas que no son, vamos a decir, las que siempre se utilizan. Uno puede realizar una investigación y sencillamente declarar que el paradigma metodológico es cualitativo o cuantitativo o mixto y no decantarse por una metodología específica o por un método específico. Es decir, no tiene necesariamente que hacer estudio de caso o análisis de discurso o algunas técnicas como puede ser el grupo focal o un cuestionario en escala de Likert. Pero hemos dejado un espacio dentro del diplomado para hablar de esas especificidades porque sí puede suceder que en algunos casos sea útil utilizarlos. Hemos quedado en realizar 4 contenidos en video para subirlos uno cada semana en el afán de que ustedes puedan comprender algunos de estos métodos, metodologías o técnicas y bueno, pueden profundizar en la guía o en la bibliografía que se les da como complementaria para el módulo. El primer contenido del que vamos a hablar es el de análisis de discurso. El análisis de discurso es un método que ha cobrado auge en la actualidad, se viene trabajando hace muchos años, pero dentro de las ciencias sociales ha cobrado auge. El análisis del discurso no comprende solamente el discurso de tipo político ni ideológico, sino todo tipo de discurso. Puede ser discurso escrito, oral, vamos a conversar sobre eso. Y también puede ser discursos que sean gráficos, visuales, audiovisuales, etc. Bueno, todo método específico, yo creo que es lo primero que tenemos que conversar, conlleva un procedimiento concreto que se justifique en una metodología y un conjunto de pasos. Es decir, los métodos, aquellos métodos más comunes y otros que no son tan comunes, siempre llevan detrás de sí una metodología que implica definir teóricamente los aspectos relacionados al método. Es decir, debemos comprender aquellos conceptos que generan este método en específico. Por ejemplo, si vamos a hablar de análisis de discurso, debemos saber qué procede al hacer un análisis y debemos saber qué cosa es el discurso. Comprender los procedimientos relativos al mismo como un acontecer de toda la investigación. Este es un aspecto importante. El método no aparece de pronto en el capítulo metodológico. Esto yo creo que lo hemos ido conversando, pero de todas maneras es importante que lo aclaremos. El método, sea un método de tipo más tradicional o una metodología o un paradigma, como puede ser el cualitativo, o un método más concreto y específico como puede ser el análisis de discurso, comienza a aparecer en la investigación desde el principio. Es importante entonces que nos decantemos por un proceder desde el principio porque es lo que va a guiar nuestros pasos en la investigación. Y estos pasos, bueno, deben estar relacionados durante todo el texto y se deben aplicar en el método en relación con el contexto y con otros métodos. Es decir, nunca es bueno quedarnos con un solo método. Siempre, recuerden cuando se habló de metodología en el módulo de la magíster Laura Silva, se habló de que los métodos deben verse y las técnicas deben verse en relación con otras. Cuando hagamos una investigación no nos quedemos solo con una entrevista o con una encuesta o con una observación. No nos quedemos solamente con el análisis de discurso, sino que podamos comparar este método y calzarlo de alguna manera con otros más específicos. El discurso se ha estudiado desde distintas disciplinas, como forma del lenguaje, como evento comunicativo, como sistema social de pensamiento o ideas. Según Van Dijk, que es uno de los pensadores que más ha hablado de este método y que además estableció todo un paradigma para llevarlo a cabo, el discurso es una forma específica del uso del lenguaje y también una forma específica de interacción social. De este modo, el discurso, como vemos acá, es un evento comunicativo completo, complejo, en una situación social, que sería un contexto, que presenta un escenario y que tiene participantes que desempeñan distintos roles y determinan acciones. Es decir, el discurso siempre proviene de alguien y siempre va hacia alguien también. Es decir, tiene un público determinado que puede ser objetivo, que puede estar determinado específicamente y que es relevante saber quién es. El discurso, como bien planteamos acá, no es solamente escrito, puede comprenderse como determinada disposición de ideas en un formato gráfico, audiovisual, etc. Es importante que nos detengamos en esto. El discurso en sí no es una idea solamente, sino una disposición de ideas que podemos encontrar en determinados formatos. Por ejemplo, si nosotros encontramos X autor que nos interesa, X público, X muestra que nos interesa, con una sola idea de esta persona o de este grupo de personas, de este movimiento,
de este político o de este docente o de esta persona que pertenece a X comunidad con una sola idea, es decir, por ejemplo, con una sola entrevista, no estamos teniendo un discurso. El discurso sería el conjunto de ideas dispuestas dentro de determinados formatos. Por ejemplo, todas las ideas de esta persona dispuestas en varias entrevistas, en todas las entrevistas que ha dado la televisión o en todos los textos que han salido en la prensa. Ahí estaríamos hablando de discurso. El análisis de discurso entonces sería la descripción de las estructuras y estrategias discursivas que poseen varios niveles: la sintaxis, la semántica, la pragmática, la interacción y la conversación, los procesos y representaciones mentales, la producción y comprensión del discurso y las relaciones de todas esas estructuras con los contextos sociales, políticos, históricos y culturales. Es decir, el discurso no está aislado, este conjunto de ideas está dispuestas de determinada forma y allí es donde vamos a encontrar el sentido de lo que esta persona quiere transmitir o a veces no quiere transmitir, pero transmite. El análisis crítico de discurso, es importante hablar de que existe análisis de discurso y análisis crítico de discurso. El análisis crítico es un tipo de análisis de discurso que no solo describe el discurso en relación a un tema, es decir, no solamente dice que X persona, X movimiento, X grupo, X comunidad plantea tales ideas sobre un tema, sino que analiza dentro de esas ideas cómo se manifiestan las relaciones sociales y cómo se transmiten a través del uso del lenguaje. Por eso es un análisis del discurso crítico, como lo dice la palabra. Entonces se enfoca en el análisis de las relaciones de poder, las divergencias, manipulación, explotación y desigualdades estructurales entre los interlocutores y su impacto en las esferas de la sociedad, como puede ser la educación, la política, etc. No solamente refleja las ideas de estas personas, sino que también refleja cómo dentro de estas ideas se manifiestan las relaciones sociales de poder, políticas, etc. Relaciona un entorno micro donde se plantea el uso del lenguaje, el discurso, la interacción verbal y la comunicación, con un entorno macro que es el poder, la dominación, la desigualdad entre los grupos sociales. El discurso, entonces, encuentra una relación especial con la ideología. Y el análisis de discurso lo que hace básicamente, el análisis crítico del discurso, es manifestar cómo se manifiesta X ideología, que no es otra cosa que X sistemas de ideales sobre determinada cosa, dentro del discurso de una persona o un grupo de personas en específico. A la práctica discursiva y su concreción, el discurso, anteceden los procedimientos específicos encargados de reproducir determinado estado de relaciones, que es la ideología. Recuerden que cuando hablamos de ideología no solamente estamos hablando de ideología política. Podemos hablar de ideología cuando hablamos de un sistema de creencias que plantea específicamente que la sociedad debe organizarse de determinada forma o que un grupo debe organizarse de determinada forma. Plantea una jerarquía, por ejemplo, y plantea que las relaciones se deben dar en determinado orden. Allí estamos hablando de ideología. La ideología plantea una relación directa con la producción y reproducción del ideal social, posee la función de formar la subjetividad humana, posee carácter excluyente, que manifiesta que existe una oposición entre nosotros y ellos, que es una oposición entre el caos y el cosmos, y pretende la conversión, legítima o no, de los valores particulares de la clase que sustenta esta ideología en valores universales, válidos para el resto de la sociedad. Por eso la ideología, y esto es importante para poder hacer análisis de discurso, plantea como naturales determinadas cuestiones. Es decir, hace muchos años nadie se hubiese cuestionado o tardaron en cuestionarse determinadas cosas. ¿Por qué? Porque estas cuestiones estaban dadas como naturales. Como puede ser la esclavitud, como puede ser que la mujer tenía que dedicarse a la casa o como pueden ser determinadas cuestiones. Aquí es importante detenernos. La ideología, aunque tiene un contexto y aunque se manifiesta con más fuerza determinada relación ideológica en un contexto que en otro, no quiere decir que desaparezca. Es decir, por ejemplo, el tema del machismo o el tema de que las mujeres y los hombres debemos tener determinado tipo de relaciones y que las mujeres debemos ser de determinada manera y los hombres de determinada forma. Aunque estuvo más fuerte, vamos a decir, las limitantes entre unos roles y otros estaban más fuertes hace mucho tiempo, todavía hay personas que poseen en su universo mental determinado sistema ideológico que se parece mucho a lo que pasaba hace 50 o 60 años. La semiótica plantea que lo ideológico es un subcódigo del lenguaje y que no existen formas vacías de significado en el discurso, es decir, siempre el discurso
Aunque la persona que diga el discurso no tiene la pretensión de decir determinadas cosas, siempre hay contenido ideológico en lo que dice. El discurso existe siempre en debate con otros discursos, con la realidad social que recrea, niega, reformula, siendo el puente entre las relaciones sociales y culturales y la ideología que se justifican. Aquí decimos recrea porque no es un reflejo. El reflejo tipo espejo no está dentro del discurso, en nada que hacemos las personas, está siempre en lo que hacemos las personas, una recreación, una reformulación, una reinterpretación. Los textos son sistemas ideológicos puros cuando son, por ejemplo, de tipo políticos o a veces algunos de tipo ideológicos tienen sistemas ideológicos puros, pero en realidad la ideología se encuentra dispersa en los distintos tipos de textos. Los textos artísticos, como puede ser la literatura, una novela, los textos jurídicos, científicos, también poseen ideologías y es importante saber esto. El grado de saturación ideológica, entonces nos preguntaríamos, bueno, si cualquier texto puede tener ideología, ¿cómo yo sé si este texto posee o no posee determinado grado de saturación ideológica? ¿Qué texto es más ideológico que otro? Pues depende de la forma en que esté escrito, de la sociedad, del autor, y también depende de la forma en que los signos, es decir, las palabras, estén dentro de este texto y la forma en que las palabras se convierten en símbolos. Obviamente, un texto que manifiesta, por ejemplo, muchas metáforas, porque quiere decir determinadas cosas y no las dice, es distinto de un texto que directamente plantea un manifiesto, por ejemplo, de tipo ideológico, político o que manifieste determinados sistemas ideales. Un texto de tipo religioso es bastante claro en lo que quiere plantear al respecto de sus ideales, lo mismo que un texto, vamos a decir, de tipo jurídico. No así un texto artístico o un texto científico que supuestamente se aleja un poco más de esto, pero que también manifiesta ideología. Es por eso que a veces podemos estudiar toda una época y lo que pasaba en una época a partir de una novela o a partir de una película sobre esta época. Entonces, el discurso posee una relación con la ideología. Esta ideología manifiesta un sistema de ideales y estos ideales se expresan en ideologemas. Los ideologemas son los símbolos de la realidad ideológica que se pretende y que luego se asume. Es decir, cuando hablamos de ideologemas, por ejemplo, si habláramos del tema de la mujer, diríamos que los ideologemas asociados a la mujer hace 50 años capaz tenían que ver con que la mujer debía ser de determinada forma y vamos a decir, asociamos la mujer sumisa, la mujer ama de casa, la mujer madre. Bien, no hablábamos capaz de la mujer profesional. Hoy los ideologemas deben haber cambiado. No quiere decir que esos otros ideologemas no se reproduzcan, sino que se reproducen de distintas formas. Entonces, cuando hacemos un análisis de discurso, de las primeras cosas que tenemos que hacer es determinar qué ideologemas son los que vamos a analizar, qué aspectos ideológicos, qué aspectos ideales son los que vamos a buscar en ese discurso para saber lo que vamos a hacer, porque no nos podemos enfrentar al texto pretendiendo que vamos a encontrar naturalmente aquellas cosas que nos interesan, porque de hecho no sabemos qué es lo que nos interesa cuando nos acercamos a ese texto. Los hablantes son partes de grupos, comunidades que manifiestan posiciones específicas de tipo sociopolítica. Es importante conocer también el contexto al que nos estamos enfrentando. Aquella persona que discursa, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿En qué tiempo discursa? ¿Qué relaciones de poder y en qué posición se encuentra esta persona? ¿A quién va dirigido este discurso? Son aspectos importantes que plantean cuáles son las relaciones sociales entre los hablantes que se desarrollan en este discurso en específico. La naturalización de la ideología, es decir, de aquellos aspectos que son parte de las relaciones clasistas, como habíamos mencionado, se establecen como naturales dentro de la ideología. Por ejemplo, planteamos que son cuestión de naturaleza, como pudo ser la esclavitud, cuestión de moral, como puede ser la monogamia, o cuestión de cultura, como puede ser el matrimonio infantil en algunos lugares. Estos son 3 ejemplos de cómo la ideologías específicas en determinado contexto han establecido como naturales algunas cuestiones que otros pensamos que no lo son. El poder de configurar un universo mental de hombres y mujeres, de modelar esquemas de pensamiento, de organizar la actividad psíquica con arreglo a determinados fines y de establecer los límites de la experiencia
confiriendo sentido a las nociones del bien, del mal, de lo bello, de lo feo, lo legal, lo ilegal, lo profano y lo sagrado. Todo esto lo puede hacer la ideología. ¿Y a través de qué lo hace la ideología? A través del discurso. El discurso es esencialmente el contenedor de todo esto. Es decir, el discurso plantea el discurso que aquellos que consumimos no sabemos que nos están discursando sobre todo esto. Y por eso es tan interesante analizar los discursos desde un paradigma científico, establecido, metodológico. Bien, Gramsci, está bueno que revisemos después algunas cuestiones relativas a Gramsci, porque Gramsci plantea que hay una relación de hegemonía cultural que se plantean todo esto que tiene que ver con el discurso y la ideología, y creo que está interesante revisar algunas de los aspectos que él plantea. El orden del discurso plantea que la significación de los elementos ideológicos movilizados en el interior de un discurso concreto resultan, es decir, para saber la significación del discurso, de aquellos aspectos que están dentro del discurso. Recuerden que los signos vendrían a ser, por ejemplo, en el caso del texto, las palabras, estas palabras que para todos los que tenemos la misma lengua tienen el mismo significado, si planteamos desde el tipo de diccionario, etcétera, pero que después pueden tener una significación más profunda a partir de nuestra experiencia, de nuestra intención, etcétera. Entonces, cómo se articula esto dentro del discurso es importante. También de la intertextualidad, que la intertextualidad, recuerden que tiene que ver con que un contenido está dentro de otro y un texto puede citar a otro, etcétera. De la declaración ideológica específica. Este ejemplo que pongo acá es de un canal de YouTube que se llama Un Tío Blanco Hetero, que es un canal de YouTube que se dedica específicamente a, vamos a decir, a hacer contrasistema y contra todo lo políticamente correcto. Y está bien interesante, aunque no estemos de acuerdo con él, revisar el discurso de él, porque es un discurso que es bastante directo, pero que de todas maneras, siendo directo, tiene X matices allí que estaría bueno mirar. En relación con el contexto, es decir, esta significación tiene también relación con el contexto ideológico en el que se establezca el discurso. El orden del discurso plantea que ningún discurso aislado da pie para un análisis ideológico, ya que la ideología o las ideologías no se deducen de la organización semántico-formal. Es decir, no es solamente de la organización de las palabras, sino que tiene que ver con determinadas otras cuestiones fuera del texto, que tiene que ver generalmente con cómo ese texto se relaciona con un contexto y quién dice el texto y hacia dónde va. La misma circunstancia ideológica, incluso política, puede suscitar diversos corpus discursivos contrarios entre sí. Aquí ponemos varios ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de las manifestaciones en Venezuela, que sabemos que siendo las mismas imágenes recortadas de determinada forma o con distintos titulares, pues pueden dar distintos corpus discursivos. Y la otra imagen que ven al lado, a la derecha, es una imagen, si mal no recuerdo, en Sudáfrica, de una escuela, que al final saltó a la polémica porque salió esta foto en la que están todos los niños blancos sentados en una mesa y los niños negros sentados en la otra. Al final la maestra fue criticada, acusada, etcétera. Salió en la prensa por todas partes. Los padres, bueno, todo el mundo alarmado de esta situación de discriminación tan fuerte y tan explícita. Y la justificación que dio la escuela es que ponían a los niños negros separados de los blancos porque hablaban idiomas distintos, eran de culturas distintas, para que los niños negros se sintieran mejor. Es decir, se sintieran dentro de un ambiente que no los excluyera porque ellos tenían un idioma y una cultura distinta. Entonces, la misma imagen, es decir, el mismo discurso, la misma circunstancia, en este caso da dos corpus discursivos, dos formas de interpretación distintas en dependencia de quién interpreta y de quién dice en este caso. Todo esto tiene que ver con la connotación. La connotación y los contenidos ideológicos de determinada manifestación parte del cuestionamiento al respecto de cuál es la propuesta que formula los sistemas de ideales y las representaciones específicas de esto en relación con el status quo. En consecuencia, es una relación la que se propone dentro del discurso que vamos a analizar. Es una relación de aceptación o de resistencia. ¿Cuáles son los símbolos que favorecen la conformación de esa concepción? Son preguntas que nos tenemos que hacer cuando vamos a hacer análisis de discurso. Ahora, las formas de acercamiento al discurso son la interpretación, el análisis de contenido y otros métodos. Estos son métodos previos al análisis de discurso. Se habló de interpretación, de hecho cuando hacemos algún estudio de literatura en la escuela,
hacemos interpretación de texto. Es decir, es bien previo, es bien sencillo, hay sus procedimientos, pero en realidad no es un método de tipo científico que nos acerca al discurso. Y el análisis de contenido es otra técnica que también se utiliza incluso en algunas tesis, que básicamente se dedica a ver cuál es la estructura formal de los textos. El análisis de discurso tendríamos que ver cómo se hace en específico para poder adentrarnos en este método. El análisis de discurso plantea que se debe poseer una base teórica sólida en relación con el problema que nosotros vamos a investigar. Supongamos que vamos a investigar, siguiendo el ejemplo que estamos planteando, algún tema relacionado con género. Por ejemplo, en el caso de uno de los estudiantes, Pablo quiere hacer una investigación o está realizando una investigación que tiene que ver con el rol laboral de las mujeres en vinculación con una labor específica profesional que tiene que ver con el turismo vinculado al deporte, a un tipo de deporte en específico. Bueno, tenemos que saber todo lo que podamos al respecto de ese problema. Es decir, cuál es la historia de ese fenómeno, cómo se manifiesta el problema, dónde se ha manifestado, qué aristas y matices tiene, etcétera. Cuando hacemos esto, somos capaces de llegar al segundo paso, que es identificar los ideologemas relativos a la categoría conceptual. Si a nosotros nos interesa el rol laboral o los roles de género, tenemos que saber, bueno, los roles de género, ¿en qué ideologemas se pueden dar? Bueno, la mujer en una labor asistencial, la mujer sumisa, la mujer profesional, porque tampoco tienen que ser todos negativos, es decir, tenemos que determinar los negativos y los positivos según nuestro criterio para ver luego cómo se manifiestan. Realizar una caracterización del contexto del discurso, es decir, aquí tenemos que plantear, bueno, específicamente qué discurso yo voy a buscar. Yo voy a buscar en las entrevistas, o yo voy a buscar en la oralidad, o voy a buscar en los programas radiales, es decir, tengo que especificar quiénes son, y por eso ahí después hablamos de la selección de la muestra, quiénes son, dónde son y cuándo son. Luego vamos a pasar al análisis propiamente y después vamos a hacer la triangulación con otros métodos. Apropiarnos de una base histórica y teórica tiene que ver con determinar aquellos conceptos que son relevantes para la investigación, como habíamos planteado. Por ejemplo, en una investigación que yo voy a realizar análisis de discurso, capaz me hacen falta algunas de estas palabras, y que estas palabras, que son después categorías conceptuales, pueden ser definidas de determinadas formas y de formas distintas por diversos autores. Y por eso es necesario que en mi investigación yo sea capaz de decir, cuando yo hablo de hegemonía, ¿a qué me refiero? Cuando hablo de clase, de género, de discriminación, de instituciones, de estructura social, ¿a qué me estoy refiriendo? Para la identificación del ideologema, que son símbolos asociados al contexto en que se realiza el análisis, es importante saber que se encuentran en la historia de los conceptos y en la relación con determinados contextos. Por ejemplo, vamos a suponer que me interesa la pobreza como categoría conceptual. Para una persona, pobreza puede ser esta imagen, o esta, o esta. Pero para otra persona, pobreza puede ser esta imagen, o esta, o esta. Es decir, la pobreza, que viene a ser un mismo concepto, si no lo estamos trabajando estadísticamente, si no estamos diciendo que pobreza es cuando tú tienes un ingreso menor a X, o que tus necesidades básicas que son tales no son cubiertas, que también podría ser cuestionable, porque ¿cuáles son mis necesidades básicas? Entonces, en ese sentido, cuando no lo hacemos desde ese punto de vista ya un poco más cuantitativo y cuando lo hacemos cualitativamente, tenemos que pensar que para cada persona y para cada subjetividad, pobreza puede ser algo distinto. Sexualidad. La sexualidad es lo mismo, es decir, podemos encontrar que la sexualidad se expresa en cualquiera de estas formas y no está mal ninguna de ellas, sino que tenemos que ser capaces de mirar en la historia del concepto sexualidad que existen determinadas cuestiones que han ido entrando históricamente en este concepto y que hoy podemos mirar cómo se manifiestan en un discurso o no. La masculinidad lo mismo, la masculinidad es uno de los aspectos que yo digo que en los últimos tiempos más ha cambiado o más ha sido traído a colación. Ya no se habla de masculinidad, sino de masculinidades, y en ese sentido también podemos hablar de masculinidad desde un punto de vista o de otro, pero tenemos que saber que pueden existir esos matices. Los ideologemas nos dan los matices que nosotros vamos a analizar. Lo mismo éxito. Éxito, por ejemplo, es una categoría conceptual que hoy, a raíz de los diversos contextos y las diversas formas que existen de adquirir
el éxito, que puede ser algo tan subjetivo, cuando lo vamos a traer a colación y vamos a analizarlo en X discurso, por ejemplo, cómo se manifiesta el concepto de éxito en el discurso de la prensa uruguaya. Capaz que la prensa uruguaya plantea como exitoso a X personas y no a otros, y esto es porque manifiesta determinados sistemas ideales al respecto de lo que es ser exitoso y lo que no lo es. Entonces puede ser exitoso para mí una cosa distinta de lo que puede ser para usted. No quiere decir que el concepto esté mal, quiere decir que manejamos ideologemas distintos. Para identificar el contexto tenemos que ver obviamente lo social, lo cultural, lo político que se encuentra asociado al discurso, y ahí tenemos que ver el lugar, el tiempo, las fuerzas en tensión en ese momento, los actores implicados, las tendencias, las cuestiones culturales, políticas, económicas, etcétera. Para seleccionar la muestra tendríamos que ver que pueden ser textos, fotografías, videos, artículos, expresiones orales, ensayos, canciones, notas de prensa, lo mismo que tweets. Es decir, hoy tenemos que entender que aquel discurso que está en las redes sociales es muy importante para comprender los fenómenos sociales que tienen que ver con cualquier tipo de interacción social que se esté dando en estas plataformas. Analizar el discurso seleccionado. Se puede hacer desde el análisis del discurso o del análisis crítico. Recuerden que el análisis de discurso, que es el más sencillo, el primero, describe el discurso y sus formas y estrategias en relación con un tema. Se parece más al análisis de contenido, aunque el análisis de contenido puede ser sobre un solo texto, es decir, yo voy a hacer análisis de contenido de una entrevista, y el análisis de discurso se refiere a varias entrevistas, porque estamos hablando de varias ideas dispuestas dentro de un texto. El análisis crítico entonces se refiere a buscar, analizar la relación de las formas y estrategias que se plantean en el discurso en relación con el tema, revelando siempre las relaciones de poder que se establecen en el mismo. El análisis crítico de discurso, según Van Dijk, que les había mencionado que es uno de los autores que más ha hablado sobre este tema, plantea que todos los niveles del discurso pueden tener huellas de contexto. Esta es una categoría importante, una idea fundamental que está diluida dentro de su paradigma. Estas huellas permiten que se establezcan, que se vean las características sociales de los participantes, como pueden ser clase, sexo, origen étnico, edad, disposición y otras formas de pertenencia grupal. Esto permite que las personas que incluso analizan el discurso y que se vuelven expertas en hacerlo, sean capaces de, por determinado texto, sin saber quién discursa, de saber quiénes son estas personas. Es decir, las personas, los profesionales hablamos de determinada forma, los adolescentes de determinada manera. El discurso que se encuentra en redes sociales posee una manera específica de expresarse. La fotografía de prensa, que puede ser, por ejemplo, fotografía documental, es distinta de la fotografía artística o del retrato propiamente. Entonces, en ese caso, estos son aspectos que manifiestan huellas o indicios que pueden ser entendidos. Aquí tenemos un ejemplo de imágenes donde la categoría sería la misma, presidentes, y la imagen es distinta en cada uno de ellos. La imagen es distinta porque en cada uno de ellos está demostrando un origen distinto, que en este caso son las nacionalidades. Aquí podríamos escoger imágenes que se diferencien mucho más, si fuera nuestra intención, unas de otras, pero un poco manifiesta el ejemplo. Para Van Dijk, la estrategia que plantea para el análisis se llama estrategia de la superestructura del texto, que plantea un análisis del texto. Cuando hablamos de texto, recuerden que estamos hablando de discurso en general, teniendo en cuenta contenidos ideológicos sin dejar de paso los elementos formales. Plantea que esta estrategia se organiza como una autopresentación positiva nuestra y una presentación negativa del otro. Esto es muy fácil de ver en el análisis político, es decir, el análisis del discurso político, porque el discurso político siempre plantea ellos y nosotros, donde nosotros estamos en lo correcto y ellos están en lo incorrecto. Pero también se manifiesta como estrategia de polarización en el discurso docente. En el discurso docente, cuando los docentes hablamos de nosotros los docentes, ustedes los estudiantes, también estamos haciendo una polarización. En el caso del discurso religioso, lo mismo. Nosotros los religiosos, nosotros los que estamos bautizados, ustedes los que no lo están. Y entonces, en ese sentido, también se puede manifestar, por ejemplo, los discursos nacionales. Nosotros los uruguayos, ustedes los venezolanos, o nosotros los chilenos, ustedes los argentinos. En ese sentido, también hay una autopresentación nuestra en contradicción con una presentación del otro. En general, se presenta la nuestra como positiva y la del otro como negativa.
El análisis tiene un primer paso, que es el análisis sintáctico o la sintaxis, que plantea cómo se usan las palabras. Por ejemplo, cómo se usan los pronombres sobre esta dualidad nosotros, ellos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que podemos poner, que es el del Weekend, que es una campaña que se hizo para... Después les voy a dejar el video también para que lo puedan ver. Es una campaña que se hace en función de la campaña de Obama, donde plantea específicamente toda esta frase en general. Todo el tiempo está diciendo nosotros podemos, nosotros que vamos a hacer el cambio, nosotros podemos. Y lo que hacen es generalizar un sentimiento de colaboración, de colectividad, etcétera, que nos ayuda a los que estamos escuchando a sentirnos empáticos con ese tema. Un segundo paso, que es el análisis o interpretación de los significados, es el análisis léxico. Plantea que los significados son contenidos de los usuarios, que los usuarios del lenguaje asignan a cada expresión emitida por el que discursa. Aquí hay algunos ejemplos en el caso de Uruguay: pichi, nini, gurí, chorro, negro. Yo siempre pongo el caso de negro porque capaz en otros países de América Latina se utiliza. Y acá, por ejemplo, se menciona, yo vengo de otro país, ¿no? Y entonces lo veo como extraño, pero he llegado a entender por qué se hace. Negro para cualquier cosa, es decir, para positivo, ven mi negro de forma cariñosa, no a personas negras, a cualquier persona casi. O negro en plan negativo, es decir, negro es un negro cuando se está hablando de un delincuente, o es un negro cuando directamente se está hablando de una persona de piel negra. Entonces, en ese sentido, estas palabras que son palabras, algunas son construcciones propias nacionales, otras no, porque negro todos sabemos a lo que significa, es un color. Pueden tener un significado u otro, depende del contexto y depende de la persona que la diga. Este es el segundo paso. El segundo paso es mirar el texto, los distintos textos, mirar el discurso desde las palabras que se utilizan, porque nos permite ver quién es el que está detrás de ese discurso y qué es lo que quiere decir. Después tenemos el análisis de las proposiciones. En todos los textos hay una dramaturgia. La dramaturgia del discurso plantea que hay un villano, un héroe, una víctima, un victimario, y que estas posiciones deben verse y generalmente se ven con claridad. Aquí tenemos un ejemplo de imágenes de Lula, en las que tenemos a un Lula aclamado por el pueblo, llevado en alzas por el pueblo, y tenemos un segundo Lula que, si no tenemos la imagen en contexto, por el rostro, por la forma en que está vestido, por la posición de la mano, nos está transmitiendo otra cosa. Entonces, la misma persona que tiene un contexto X puede ser utilizada en distintas imágenes, es decir, en distintos discursos, para transmitir distintos mensajes. Esta es otra imagen también que tiene que ver con esto mismo. El análisis del implícito y lo explícito. La función ideológica de ocultar hechos o condiciones sociales o políticas reales del discurso puede ser manejada semánticamente mediante diversas formas de dejar información implícita. Es decir, hay cosas que no se dicen, pero que cuando analizamos a quién va dirigido el texto sabemos que van a tener un impacto. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes de Fidel Castro. Una primera imagen hermosa, en la que tiene una paloma blanca en el hombro, en la que está dando un discurso. Una imagen que tú la puedes poner en una noticia, sería muy difícil ponerla en una noticia negativa, tendríamos que ponerla siempre en una noticia positiva, porque la paloma es un símbolo universal. Entonces, aquí estamos dejando de manera implícita ver muchas cuestiones. Una persona que está tocada por un símbolo de paz es una persona que generalmente es pacífica. Una persona que está tocada por un símbolo que hasta cierto punto es religioso es una persona tocada por la divinidad. Pero del otro lado tenemos una imagen que es una imagen que tú dirías no significa nada, porque sencillamente está tocándose el rostro, pero es una imagen en la que tiene el rostro contraído, en que la imagen, la visión o la vista no es amable, en la que está como diciendo te estoy mirando, y alude un poco al tema de la observación constante, la vigilancia, etcétera. Entonces, es la misma persona en dos imágenes donde se plantean determinados hechos que aquello que mira el discurso puede pensarlos como reales, aunque en realidad la imagen por sí misma no tiene por qué significar eso. El uso de estructuras semánticas y retóricas, es decir, el uso de figuras retóricas plantea contextos persuasivos, abarca repetición, supresión, sustitución, figuras de rima, paralelismo, comparación, metáforas, etcétera, y que son aspectos estructurales del discurso que son formales. Por ejemplo, los titulares,
que se encuentra en un titular, que se encuentra en un subtítulo. Por eso, por ejemplo, los textos de investigación plantean como más importantes aquellos aspectos que son primeros títulos. Y aquellos aspectos que son segundos, terceros títulos, ya te están diciendo directamente que son subcategorías o son elementos menos importantes que lo que se encuentran en los títulos de capítulos. Por eso, cuando hacemos un texto científico, tenemos que entender que también en el texto científico estamos proponiendo determinados sistemas de relaciones jerárquicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos 3 ejemplos de portadas de prensa, donde incluso los textos, aquí podemos ver que la prensa es especialista en poner distintos tipos de letra, distintos tamaños de letra, colores, etcétera, en relación con lo que quieres resaltar. Y entonces, en ese sentido, cuando hagamos un análisis, por ejemplo, de una prensa, de un artículo, o de un periódico, o de varios, en este caso, tendríamos que mirar también qué se encuentra en primera plana, qué se encuentra en la contraportada, qué se encuentra abajo, encima, teniendo en cuenta que los occidentales leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tendríamos que mirar que lo más importante está encima, está en letras más grandes, está en colores que resaltan, etcétera. Finalmente, las formas de expresión ideológica en el discurso son estrategias de interacción, es decir, tenemos la estrategia de polarización y tenemos la estrategia de interacción. La estrategia de interacción plantea directamente que las personas que tienen más poder, los hablantes más poderosos, controlan no solamente lo que está dentro de su texto, sino que controlan las estructuras del contexto. Es decir, si la prensa está dirigida por la misma persona que dirige la televisión, el dueño de la prensa es el mismo dueño de la televisión y también es el dueño del puestecito de la esquina, esta persona tiene más poder sobre lo que se dice que otra persona que no lo tiene. La persona que dirige la educación y también dirige la cultura o tiene relaciones de poder dentro de la cultura, tiene más poder que un maestro que lo único que puede tener como poder es el discurso dentro del aula con 30 estudiantes. Es decir, aquí tenemos que ser bien inteligentes cuando analizamos un discurso de saber quién es el que habla y qué poder tiene esa persona. No es lo mismo el discurso de un rector de una universidad importante que el discurso de una persona en la esquina de una casa. Aquí tenemos algunos ejemplos de discurso, vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo se va manipulando determinadas imágenes, determinados textos a fin de transmitir aspectos que pueden ser objeto de manipulación, ¿no? Esta es una imagen que, como ven, de izquierda a derecha se fue manipulando. La imagen original es la que está en el medio y tú puedes tener o una o la otra, es decir, la que está a la derecha o la que está a la izquierda en relación a lo que tú quieras, independencia de lo que tú quieras decir. Aquí vemos otra imagen de manipulación, es una imagen que sale en la prensa donde salen los miembros del gabinete israelí. Y la foto, que es de un diario específicamente de ese país, elimina digitalmente a las 2 mujeres que son miembros del gabinete para que solo aparezcan hombres en este caso. Entonces es un diario ortodoxo, ultra ortodoxo, que obviamente nunca reconoció que habían hecho el montaje, pero que en la foto original se puede ver que sí. Aquí tenemos otro ejemplo, diario egipcio, donde manipula una foto para resolver un conflicto de tipo político. Y bueno, en la primera foto, que es la original, está Obama en el medio y hacia adelante. En la segunda foto está Obama ya no de primero, sino de segundo. En aspectos, por ejemplo, como el género, vamos a poner algunos ejemplos. Aquí hay algunos textos de la prensa, donde se pueden ver algunos aspectos ya en texto en específico, no en imágenes, que nos pueden ayudar a entender cómo podemos hacer este análisis. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera frase dice: estamos muy doloridos porque esta muerte se pudo evitar, una mujer que pidió ayuda 2 veces y no se la supo proteger. Es decir, esto es al respecto de una mujer de un feminicidio, de una persona que fue asesinada. Y entonces el texto dice, bueno, estamos muy doloridos porque la muerte se pudo evitar, la mujer pidió ayuda 2 veces y no se la supo proteger. Esta persona que está hablando es una persona con autoridad. Esta no es una persona que dice y no la protegimos, sino que dice no se la supo proteger. Aquí hay una intención, que no es una intención que capaz sea consciente, o a lo mejor sí, eso no lo puedo saber, pero es una intención que es evidente, es decir, la intención de no decir que nosotros conscientemente hicimos algo que es incorrecto, sino que no se supo, no se la supo. Incluso el no se la supo puede ser cualquiera, no soy yo, no es mi institución, no es aquel lugar sobre el que tengo autoridad. Otro ejemplo, por más que debamos tener
claro, especialmente que aquí en nuestro país, donde el feminicidio tiene manifestaciones tan dramáticas e inmediatas, nos sigue faltando. El uso del nuestro, el nos, el nosotros es muy importante en el discurso. Nos sigue faltando análisis e introspecciones que evalúen los moldes y para los cuales las ideologías no son el mejor vehículo, tratándose de un fenómeno que atraviesa todas las experiencias sociales, tanto en los antiguos modos de producción como en los últimos 2 siglos, en el capitalismo y el socialismo. Estas aclaraciones son aclaraciones para decir que los problemas que se dan se pueden dar en cualquier lugar, básicamente. Por lo cual lo importante, tal como actualmente está ocurriendo, es generar conciencia del peligro social que enfrentamos, procurando, pese a nuestras ignorancias y oscuridades, cambiar conductas sociales apoyadas en causas locales, relacionadas con estereotipos ancestrales. Fíjense que la palabra ancestral es una palabra que puede ser utilizada o generalmente se utiliza de manera positiva. Aquello que es ancestral y que es nuestro patrimonio, generalmente hablamos de esto como algo positivo. Sin embargo, acá lo que estamos diciendo en este discurso es que el problema es muy viejo, que el problema se puede dar en cualquier lugar, que el problema es peligroso y después cae en educando y prestando cobijo cuando corresponda. Quizás lo mejor de estas campañas sea que nos permiten visualizar, internalizándolo, el complejo entramado histórico-cultural en que vivimos. Y no es un tema de entramado histórico-cultural, es un tema a veces de ley. Pero en este caso, lo que dice todo este discurso largo es que es un tema que puede darse en cualquier lugar, es un tema de tipo ancestral, por tanto es muy viejo, no es de ahora, no es mi culpa. Y bueno, estas campañas que se hacen lo que nos puede permitir es visualizar que esto existe para comprenderlo y no es un tema de comprensión. Aquí tenemos algunos aspectos de campañas publicitarias. Las campañas publicitarias tienen un discurso sobre el tema de género, por ejemplo, pero también sobre otros temas, que es bien marcado. Aquí, por ejemplo, deja de oler como niñita y huele a hombre, y bueno, la niñita representada como el osito de peluche. Y aquí tenemos esta campaña, que fue una campaña que se hizo en la que estaban las dos partes, es decir, la primera es una publicidad tradicional de hace muchos años, la segunda es una reinterpretación de esto desde el otro punto de vista, que tampoco es correcto a mi entender, pero bueno, que ahí está. Después tenemos esta que habla de tú eliges rubia o morena, y tenemos las chicas detrás, asociadas a las chicas, el consumo del alcohol y el placer que produce al consumo de la sexualidad en este caso. Y tenemos este otro ejemplo, que es un ejemplo además fuerte en el sentido de que la primera imagen y la segunda pretenden mandar el mismo mensaje. Es decir, tenemos una primera imagen sobre el tema de amamantar, y si amamantar es un derecho de tu bebé y tuyo también, y después dice no le des la espalda, dale el pecho, y tenemos a esta chica. Y del otro lado tenemos amamentar, es mi decisión y no me avergüenza. La leche materna es salud y nutrición, Infórmate y Decide, con toda una serie de otras informaciones de tipo de teléfonos y este tipo de cosas. Y bueno, el discurso de una y de otra, aunque supuestamente quieren plantear lo mismo, es muy distinto. Son distintas las personas, los roles. En la primera, que supuestamente sobre amamantar, el bebé no está por ningún lugar, o por lo menos yo no lo veo. Y nada en contra de que sea una chica delgada y prácticamente desnuda, pero sí tenemos que entender que estos dos discursos, estas dos imágenes, siempre recuerden verlas en contexto y con otro tipo de imágenes también, si no ver una sola. La campaña no tiene nunca una sola imagen, siempre tiene más cosas. Pues transmite cuestiones distintas en realidad. Entonces, en este sentido, siempre es bueno analizar, cuando vamos a ver el discurso, cuál es el contexto previo que tiene este discurso. ¿Quién discursa? ¿Quién es el receptor del discurso? ¿Qué carácter posee? Es decir, el tono, el tipo, el formato. ¿Qué roles expresa? ¿Qué asociaciones realiza? ¿Qué incluye? ¿Qué excluye? Esto en el ejemplo podría verse, es decir, ¿qué pasó antes? ¿Quién lo transmite? ¿Quién lo recibe? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuáles son los roles? Por eso digo que el niño en la primera imagen no está, el bebé. ¿Qué asociaciones realiza? ¿Qué incluye y qué excluye? Otro ejemplo, vamos a verlo, es un ejemplo de Ecuador que sucedió hace algunos años, yo creo que ya hace al menos 4 años que sucedió, el 2016, febrero del 2016, y se vino a llamar como el caso de Montañita. En Montañita fue un caso de 2 turistas que se encontraron asesinadas, 2 jóvenes, y a raíz de esto hubo toda una polémica, primero porque algunas notas de prensa fueron bastante desacertadas,
Y en segundo lugar, porque era un tema a nivel internacional, es decir, no eran 2 ecuatorianas muertas en Ecuador, sino 2 turistas muertas en Ecuador. Y entonces vamos a ver algunas de las notas que salieron para ver cómo podríamos analizar la postura al respecto de esto que sucedió de parte de la prensa ecuatoriana y de algunas autoridades. Los cadáveres de María José Coni y Mariana Menegazo fueron hallados a 100 metros de la playa de Montañita, tenían heridas en la cabeza y el cuerpo, estaban envueltos en bolsas de plástico. Durante la Feria Internacional del Turismo en Berlín, Alemania, esta persona, Rivadeneira, que era la ministra, si mal no recuerdo, ministra de Turismo de Ecuador, planteó: yo lo que digo, yo soy mamá, a estas chicas seguro que les iba a pasar eso en cualquier lado, porque de ahí se iban a ir jalando dedo hasta Argentina y les iba a pasar algo tarde o temprano, pero bueno, desafortunadamente fue ahí. Esto explotó tremendamente de tal forma que ella tuvo que renunciar a su cargo. Y vamos a analizar el discurso. Yo soy mamá, que no sé a qué viene en este caso, es decir, cuando una persona como esta, que es una autoridad, plantea, estas chicas seguro les iba a pasar algo, porque lo estaban haciendo todo mal, se iban a ir jalando dedos hasta Argentina, les iba a pasar en algún lugar, pero bueno, lamentablemente les pasó aquí. Es decir, no es lamentable que las hayan matado como las mataron, es lamentable que les pasó aquí, pero les iba a pasar en cualquier lugar a estas chicas. Y entonces además se pone ella en una posición de poder y en una posición moral cuando dice, yo soy mamá. Plantea además, Montañita es un tema de drogas, de fiestas, donde no va el turista de alto gasto. Es más un turista argentino, chileno, ojo aquí, argentinos y chilenos, lo que dice esta señora. Pero son 2 hechos aislados y no es que pase todo el tiempo, porque tampoco es así. Es decir, Montañita es un lugar en el que se consume drogas y fiestas, por tanto esto podía pasar. Donde no va un turista de alto gasto, es decir, un turista de dinero, porque el turista de dinero no mata a las muchachas, el turista de dinero no se va jalando dedo hasta Argentina. Es más un turista argentino y chileno y tira por tierra al turista argentino y chileno, que además Ecuador, el turismo, gran parte del turismo es turismo latinoamericano. Esta es la señora. Y luego plantea, después de todo lo que pasó, un tuit donde dice, me disculpo como madre e hija, de nuevo, como madre e hija. Mis expresiones no buscaron hacer daño a nadie, presento mi renuncia irrevocable al Ministerio de Turismo. Entonces, yo, en ningún caso ella dice, recuerden que cuando tenemos este primer texto, ella dice, yo lo que digo, yo que soy mamá. Sin embargo, aquí no es yo, aquí es mis expresiones no buscaron hacer daño a nadie. De la misma forma que dice, me disculpo como madre e hija, cuestión que no viene al caso, pero que lo que hace es posicionarse desde un paradigma moral con respecto a estas chicas que fueron asesinadas. Después algunas otras cuestiones donde dice, por ejemplo, lo que se sabe de la muerte de las 2 turistas argentinas asesinadas, aquí directamente no tienen nombre. De acuerdo al análisis toxicológico que se practicó a sus cadáveres, a las argentinas Marina y María José las drogaron antes de ser asesinadas en la ciudad costera de Montañita, en el oeste de Ecuador. Este lo pongo no porque esté incorrecto y no porque el mensaje que dé sea incorrecto, sino porque muchas veces encontramos con que, por ejemplo, esta nota podría decir Marina y María José estaban drogadas antes de ser asesinadas. Y no es lo mismo decir estaban drogadas que las drogaron. En este sentido, la elección de palabras fue un poquito más atinada. Lo otro es que también cuando se planteaba, la prensa planteaba todo el tiempo que la encontraron en una vivienda precaria, que el lugar era precario, que había pobreza, que las personas que estaban ahí no eran trabajadoras, que eran muy jóvenes, que fueron halladas muertas, nunca asesinadas, sino muertas. Hacían mucha insistencia en que eran jóvenes argentinas, por ejemplo aquí, jóvenes argentinas de 21 y 22 años. Si dices jóvenes no necesitas decirle edad, pero era como para acentuar todo el tiempo, ya que los jóvenes, uno de los ideologemas asociados a los jóvenes es que los jóvenes somos irresponsables, aventureros, etcétera. Y en este caso las chicas, bueno, pues fueron, vamos a decir, víctimas de eso. Este es otro ejemplo, es el caso Nair. Un ejemplo de cómo el discurso tiene toda la intención ideológica y a veces ni siquiera de manera consciente, pero tiene toda la intención ideológica, es este caso. Casi todos los casos de asesinato se llaman por la víctima, es decir, por ejemplo, el caso Telma,
el caso Inti, que fue de un niño asesinado, o el caso de Juliana, que fue de una niña asesinada. Sin embargo, este caso no se llama por la víctima, se llama por la persona que asesina. Este es el caso de una chica que asesina a su novio con la pistola de su padre en Argentina, y a la chica le dan cadena perpetua. Bien, quedó probado, la chica es una asesina, eso sí no cabe duda, pero sí es importante ver cómo la prensa puso la imagen de ella, es decir, el discurso de la prensa argentina e internacional al respecto de este caso fue el siguiente: el chico es familiar, fíjense, es familiar con su papá, con sus amigos, con su mascota, y la chica está desnuda, está de fiesta, se hace fotos, se hace selfies, es vanidosa, etc. Esto, que ya ha sido estudiado en profundidad, porque ya hay algún que otro estudio que habla del tema, de cómo en este caso en específico se manipuló, permitió que la imagen pública de esta chica fuese, vamos a decir, agravada. Es decir, de un lado tenemos un chico bueno, perfecto, noble, que aunque no lo fuese tampoco merecía morir, pero que las imágenes todas nos manifestaban ideologemas al respecto de este joven como un joven perfecto, estudiante. Y del otro lado tenemos una chica loca, que en este caso merece la cadena perpetua. Al respecto de la educación también podemos encontrar, titulares. Por ejemplo, aquí les pongo esta imagen que se encuentra a la derecha, porque el tema de la inclusión es uno de los temas que se viene manejando mucho en la región, y acá en Uruguay también en especial, pero sobre todo en la región en varios países se maneja, y depende de los ideologemas que tú asocies a la inclusión, vas a poner unas imágenes u otras. Vas a poner imágenes de chicos de distintos colores, vas a poner imágenes de chicos, de distintos tonos, distintos pelos, etcétera, y vas a poner la imagen del chico con algún tipo de necesidad específica, como es este chico que está en silla de ruedas. Este es un ejemplo también que se dio acá en Uruguay al respecto de un texto de educación que hacía un símil entre una metáfora entre el comunismo, para explicar el comunismo a los niños, entre el comunismo y los pitufos. Al respecto de esto explotó, y entonces salieron algunos criterios como estos que dicen: este libro se utiliza en institutos habilitados por la ANEP, que en su competencia deberían controlarlos, la educación es una política pública, y luego, pedidos de explicación a las ministras de educación, etcétera, por este tema. Es un tema que puede ser cuestionable, pero que no solamente se limita a lo que pasó con ese texto, sino que después ese discurso se trasladó del texto a cómo los organismos públicos, en este caso, plantean el ejercicio de la educación, que es un ejercicio público en este caso. Otro ejemplo, en el caso de la educación, y ya vamos a mezclarlo con el tema de la migración, es este. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, que ha sufrido una ola, y sufrido en el sentido de, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que ha sido afectada por una ola migratoria en los últimos años. Esto ha ido a la prensa, y entonces la migración se ha convertido en una moneda de cambio, y el discurso de la prensa, tanto como otros discursos, no solamente el de la prensa, manifiesta todo esto. Aquí vamos a ver una nota del Observador que plantea: 2 de cada 100 estudiantes de primaria son inmigrantes, según datos del 2018. 2 de cada 100 estudiantes de primaria. Y después, entonces viene esta maravilla de nota. Bien, la nota plantea: si un inmigrante llega a una escuela uruguaya acompañada por un adulto, la cédula y las vacunas, requisitos que son necesarios para anotar a cualquier niño en la escuela, pueden esperar. Se prioriza que ingrese al sistema educativo, y luego el Estado se encarga de asistirlo en otros temas. Aquí no decimos qué temas. Sencillamente decimos que el Estado se encarga de asistirlo en otros temas, porque esto permite que aquellas personas que suponen que el Estado le da a los migrantes de más, pues digan: mira qué bien, la nota me está reiterando lo que ya yo sé, que el Estado le da cosas, aparte de que lo dejan entrar a la escuela prácticamente sin nada, también después los asisten otras cosas. Según datos de la División de Investigación y Evaluación Estadística de la ANEP, Administración de Educación Pública, en el 2018 fueron 4.746 los niños que se inscribieron en primaria. Entonces aquí, plantea una persona que dice: cuando yo empecé a trabajar acá, en el 2005, el tema no era la inmigración, sino la inmigración de los uruguayos, etcétera. Pero esta nota continúa, ¿no? Y después plantea, obviamente, que
de dónde vienen, quiénes son, etcétera. Que antes lo que sucedía era que los uruguayos se iban y ahora lo que sucede es que otras personas de otros países vienen. Esta es otra nota, récord de estudiantes extranjeros en el sistema público, y plantea, con el fuerte ingreso de venezolanos, crece de manera exponencial la cantidad de extranjeros que reclaman, escuchen la palabra, cupos en la educación pública. En primaria es fácil inscribirse, en secundaria se complica un poco y la universidad es para muchos una misión casi imposible. Esta es una nota de marzo del 2019. Plantea, acá todo es más difícil. Esto es supuestamente lo dice un extranjero, un venezolano. La matemática que hacen ustedes en tercer año es la que nosotros aprendemos en último año de liceo. ¿Qué estamos diciendo acá? El sistema educativo de ustedes es más avanzado que el nuestro. Y luego de esta nota, en la que está hablando todo el tiempo de que los extranjeros llegan y se inscriben muy fácil y pueden estudiar y todo lo demás, ponen un segmento que tiene que ver con Argentina, que aparentemente no tiene nada que ver. Tú dices, bueno, es otro país, pero lo único que está haciendo es llamando a un cambio de estas supuestas facilidades que tienen los niños migrantes a ingresar al sistema educativo uruguayo. Y dice, Argentina discute dejarlos fuera del sistema. Dice, las cifras oficiales señalan que en Argentina son más de 80.000 los extranjeros que van a la universidad pública. El tema preocupa a algunos políticos, entre ellos al candidato a presidente del 2019, Sergio Massa, que expresa que los inmigrantes deberían pagar para estudiar. Y después, bueno, viene toda esta nota que al final dice, el que viene a estudiar tiene que pagar, el venezolano, el brasilero, porque es tu impuesto tiene que servir para pagar a alguien. ¿Por qué tu impuesto tiene que servir para pagar a alguien que viene de otro país? En forma de pregunta. Es decir, esta es una nota de un periódico uruguayo. Sabemos la relación que tiene Uruguay con Argentina, que es muy cercana, y hasta cierto punto Uruguay se mira en Argentina, y empezamos a decir, bueno, Uruguay tiene todo este tema de la migración, vienen y todo les es fácil, el gobierno les ayuda, nuestro sistema educativo es mejor que el de ellos, porque nuestra matemática de tercer año es la que ellos aprenden en último año, y ahí, de paso te digo, dice la nota, Argentina está pensando en el caso de ellos dejarlo fuera del sistema. No te estoy diciendo que tú los dejes del sistema, solo te digo que Argentina lo quiere hacer. La mayoría de ellos, es decir, de esos migrantes en este caso, son argentinos, 600. Después están los brasileros y muchos de ellos viven en la frontera y cursan en Uruguay debido a convenios binacionales. Y los venezolanos son 81. Aquí te dice, la mayoría son argentinos, después le siguen los brasileros, pero es que ellos viven en la frontera y hay acuerdos para eso. Y después dice, los venezolanos son 81. Es como diciendo, bueno, los venezolanos sí no tienen acuerdo ninguno, están aquí porque sencillamente son migrantes. Otro ejemplo, esta es una nota que salió en El País que también habla del tema de la calidad de la educación. Todo el tiempo después la pueden leer con detenimiento. Es una nota que habla de nuestro sistema educativo, nuestra visión de país, nuestras empresas y universidades, nuestros ciudadanos, nuestro sistema educativo, nuestros ciudadanos de nuevo. Debemos transformarnos, etcétera. Pero es una nota que, a pesar de que dice mucho nuestro cuando habla de lo positivo, es una nota que ya no dice nuestro cuando habla de lo negativo. Entonces aquí se puede ver la polarización. Aquello que es positivo corresponde a mí, aquí yo hablo de yo y hablo de nosotros, y cuando no es negativo pues lo dejo o a otros o simplemente no digo quién lo dice. Después habla de esa disfuncionalidad, no nuestra disfuncionalidad. Se ha agravado, se agravará mucho más rápido en el futuro. Después habla de que nuestro país se somete voluntariamente a evaluaciones externas internacionales como las pruebas PISA, bueno, y habla de todo este tema de las pruebas y la calidad de la educación. Después dice, por ejemplo, aquí podemos verlo, logramos aumentar la cantidad de alumnos, es decir, nosotros logramos aumentar la cantidad de alumnos, pero la cantidad de graduados continúa estancada y la calidad del aprendizaje en descenso. Más de 30 años después del retorno a la democracia, la gran mayoría de los jóvenes de escasos recursos, no terminan el bachillerato ni acceden a la universidad, y el rendimiento de nuestros alumnos en las pruebas internacionales es cada vez peor en relación a países con los que debemos compararnos. Nuestros déficits educativos no se resolvieron ni se resolverán aumentando presupuesto. Este es un tema también, en el caso de este discurso en específico que habla sobre la calidad de la educación, que está buscando a quién ponerle la responsabilidad en este caso. Y entonces habla de los esfuerzos económicos políticos que se han hecho en los últimos años de gobierno propiamente, y cómo esto, aunque ha resuelto algunas cuestiones, sigue sin resolver otras. Y habla del dilema que debe ser enfrentado desde una perspectiva ética y moral, y no económica ni tecnológica. Finalmente, todo discurso ideológico, histórico, su análisis debe ser interpretativo y explicativo,
es, como habíamos dicho, la disposición de determinadas ideas dentro de un texto. No es solo lo que se dice, sino lo que no se dice y lo que se omite. El acceso a formas específicas del discurso, por ejemplo, el discurso de la política, los medios de comunicación, la educación o la ciencia, es en sí mismo una fuente de poder. Quien domina el discurso domina las relaciones que se establecen dentro de él. El control sobre el discurso es un punto esencial en el análisis. Existe más poder, obviamente, en aquellas personas que dominan más escenarios del discurso. Aquí algunas bibliografías que pueden consultar. Bueno, además decirles que estoy a su disposición, que espero que les haya sido interesante. Creo que sobre esto podríamos hablar mucho, y cuando uno se mete dentro de esto y comienza a estudiar el discurso, comienza a mirar los textos, las fotografías, los videos, desde otro punto de vista y comienza a ver más allá de lo que sencillamente nos dicen para ver lo que se esconde, lo que quieren decir, de lo que nos están tratando de persuadir, etcétera. Muchas gracias y bueno, espero cualquier tipo de comentario en el foro, espero que les haya gustado y quedo a disposición para hablar sobre este tema. Es un tema que a mí en particular me apasiona mucho porque es el método en que yo trabajé en mi doctorado y es el método sobre la base del que he tutorado muchas tesis. Entonces, bueno, espero que les interese y quedamos la próxima semana para hablar de otro método.